Now we're going to begin a new unit, Unit 12, the Iberian Peninsula before the Romans. This is a bit the outline of what we are going to see in this unit. Peoples living in the Iberian Peninsula before the Romans, the Celtic and Iberian cultures, the colonizers, Valencians, Greeks, and Carthaginians, and the pre-Roman art. But now we're going to begin with the first part. Where did the Iberian and Celtic peoples come from? We're not going to stop for long here because this is only an introduction, so I'll jump directly to the second part, okay? But it's important to clarify some concepts of this introduction. Between 1000 and 500 before Christ, several people settled or adopted technologies coming from Central Europe, Celtic peoples, or from the Mediterranean area, Iberian peoples. Also during this time, Phoenicians, Greeks, and Carthaginians colonized the Mediterranean coast, influencing the local Iberian tribes. Para que quede claro, entre el año 1000 y el 500 a.C. se produce un tipo de cambio étnico y sobre todo tecnológico en la península ibérica, que está muy relacionado con la entrada de la fundición del hierro y de las metalurgias asociadas en la península, gracias probablemente a la difusión desde el núcleo céltico del Ateneo. Y bueno, pues los pueblos que copian o que se asientan en este momento en la península ibérica y que copian las tecnologías del Ateneo son las que llamamos los celtas, pueblos célticos más bien, porque no son celtas, y en la costa mediterránea van a aparecer los íberos, y estos íberos son pueblos que tienen una influencia muy importante de las culturas de Oriente Medio. Estoy hablando de fenicios, de griegos y también de cartagineses. As you can see here, is the Iberian Peninsula, and these are the peoples that are going to colonize different areas of the Mediterranean. Here the Persian Empire, here the Greeks and the areas that they have colonized. You can see, maybe you remember this from the previous unit. The Black Sea, all the colonies, Magna Graecia, Cyrenaica, Naucratis in Egypt, Emporion in the Iberian Peninsula, Massilia in southern France, and also, very important, the Phoenicians, okay? The Phoenicians come from this area here, okay, in what's nowadays Lebanon, and they crossed the Mediterranean Sea, established first of all in this area of northern Africa, alongside the Carthaginian coast, and then they settled finally in Cadiz, that is the oldest city in Spain, and also in several places like Sexy, Abdera. La etapa de las colonizaciones es muy importante. Como podéis ver en el mapa, recordaréis lo que vimos en la unidad anterior de las colonizaciones griegas, que parten desde la Grecia continental, colonizan la Magna Grecia, que es el sur de Italia, en las costas del Mar Negro, también en Naucratis, en el delta del Nilo, la zona de Cirenaica, y por supuesto saltan posteriormente a la península ibérica, la zona de Emporión, sur de Francia, y algunos puntos más donde no están claros, como Mainaque, Málaga. Después otro pueblo muy importante que también coloniza el Mediterráneo son los fenicios. Los fenicios son ciudades-estado que ocupan lo que hoy en día es la zona del Líbano, y primero colonizaron la zona de la costa del norte de África, sobre todo alrededor de Cartago. Esta sería la zona donde luego va a aparecer el imperio púnico, el imperio cartaginés, y de ahí a la península ibérica, con Cádiz, que es la ciudad española más antigua, ¿vale? Y de aquí, bueno, pues van a colonizar otros puntos por la costa, y lo que más les va a interesar es la interacción con los pueblos íberos de la costa, que producían muchos minerales que ellos querían conseguir. And now the Phoenicians, Greeks, and Carthaginians. The Phoenicians founded Cadiz around 1100 before Christ, and another trading post in the coast. As I said before, it's the oldest city in Spain. On the other hand, Phocians Greeks settled in Emporion, Ampurias, around 7th century before Christ. They came to trade metals and salted products for manufactured goods. They brought writing, the use of money, religious beliefs, deities, rituals, and art forms.
Entonces, los fenicios fundaron Cádiz, como ya os he dicho, en el 1100 a.C. Esto es una figurilla, obviamente una estatuilla religiosa, que se encontró en excavaciones arqueológicas en el casco antiguo de Cádiz, en lo que se llama el barrio de la Viña. Además de Cádiz, fundaron otros asentamientos en la costa, como Sexi, en lo que hoy en día es Almuñécar, en Granada, y también en Almería, por esa zona. Y por otro lado, los griegos también hicieron lo mismo, como ya os dije antes, en Ampurias en el siglo VII. Estos no eran griegos atenienses, sino foceos. ¿Por qué vinieron? Pues para comerciar. Ellos intercambiaban los productos manufacturados que ellos traían, joyas, cerámicas, telas, a cambio de productos metálicos y salazones, pescado salado y el garum, que es una salsa que posteriormente en el mundo romano se va a volver muy popular y que era una asquerosidad hecha a partir de vísceras podridas de peces. Sí. ¿Y qué trajeron a cambio? Pues la escritura, el alfabeto, el uso de la moneda, creencias religiosas, dioses, rituales y formas artísticas. Aquí veis una reconstrucción del famoso templo de Melkart en Sancti Petri, en la isla de Sancti Petri, muy cerca de Cádiz. Esta es una reconstrucción de uno de esos puestos comerciales fenicios. Es aquí el hombre tocado con el típico gorrito frigio, muy característico de los fenicios, y con la capa púrpura que se hacía con un tipo de molusco que era muy abundante en la zona de Cádiz, ¿vale? Y que a partir de ahí se sacaba un tinte púrpura que era muy caro y muy valorado durante toda la Edad Antigua. Es una de las razones por las que los fenicios se iban a asentar en Cádiz, la abundancia de ese molusco. Ahora ya es muy difícil de encontrar. Este es uno de los asentamientos fenicios que se han encontrado en la isla de Ibiza. Veis que tampoco la arquitectura fuese nada espectacular, ¿vale? Eran casas bastante humildes, de tipo rectangular. Normalmente la parte de abajo se hacía con canto rodado y el resto en adobe. Luego muchas veces las casas se encalaban, característico de Oriente Medio, es un tipo de color que ayuda a reflejar el calor. These are the improvements that they brought: new crops, olives and grapes, agricultural techniques, and domestic animals, mining and iron products, potter's wheel, and coinage. ¿Okay? Nuevos cultivos, lo que es la aceituna y las uvas, técnicas agrícolas y ciertos animales domésticos. También importaron técnicas mineras y productos de hierro. Hasta ese momento en España solo se conocía la técnica del bronce, la rueda alfarera, ¿vale? El torno alfarero y la moneda. Esta es una imagen de Cádiz en la época de la colonización fenicia. Como veis, era una isla, estaba parcialmente dividida por dos grandes golfos, que era el abrigo natural perfecto para fondear los barcos. Esto hoy en día estaría todo cubierto de tierra, estos dos golfos que veis aquí. Y esto en el centro del barrio de la Viña era donde estaba el casco propiamente urbano. Aquí había dos templos. Luego ya en el PDF, si queréis, le echáis un vistazo a la ilustración. Un lugar ideal para defenderse, que era una de las condiciones por las que los fenicios les gustaba fundar sus ciudades en islas. And this is the ancient emporium reconstruction, and one of the coins that were found there. Podéis ver aquí, primero el primer asentamiento de la Palaiápolis, luego posteriormente la ciudad con su ágora, con sus casas bien construidas de ladrillo, con teja, etcétera, etcétera, su muralla de protección. Y muy cerca había asentamientos nativos con los que comerciar. And finally, the Carthaginians, okay? Carthaginians fought the Greeks for the control of the Iberian coast from the 5th century before Christ. They got metals, tin and silver, and the fish salting factories. In the 3rd century, the rivalry between Rome and Carthage ended in the Punic Wars. Due to this, the Carthaginians conquered most of southeast Spain and founded Carthago Nova. Okay? Los cartagineses, que en realidad son los descendientes de los colonos fenicios de Cartago, se empiezan a asentar en nuestras costas en el siglo V a.C. Vienen atraídos por los metales, principalmente estaño y plata, y por la industria
pesquera de salazones. En el siglo III, debido a la rivalidad que hay entre Roma y Cartago, hay una serie de guerras, las guerras púnicas, y los cartagineses deciden conquistar la mayor parte del sureste peninsular, fundando una nueva ciudad. Esta es el puerto de Cartago. Cartago, la ciudad original en Túnez, podéis visitar sus ruinas. Este es el cotón, se llamaba, el puerto. Estaba dividido en dos partes. En la parte rectangular era la dársena comercial, y la parte circular, que era el puerto de guerra, donde estaban los barcos de guerra. Y estaba bien amurallado porque era alto secreto el tipo de barcos que había ahí. ¿Vale? La gran plaza de mercado. Y bueno, tampoco se conoce mucho porque esta ciudad fue posteriormente destruida por los romanos. Y esto ya es el recinto de la Birsa. Aquí estaba el gran templo de Melkart, la deidad principal de la ciudad. Y ellos reproducen Cartago en Cartago Nova, Cart Hadash, la ciudad nueva, en lo que hoy en día es Cartagena. Y ahí van a construir un gran edificio, un gran palacio para Asdrúbal en el Molinete, ¿vale? Una de las laderas de la ciudad, donde podéis ver el teatro romano que está por uno de los lados, y ahí están las ruinas de ese palacio. ¿Veis también? En una ubicación bastante conveniente, bien protegida por 3 lados por el mar, y aquí, pues, muy cerca de las minas de plata que hicieron famosa Cartagena. And finally, Tartessos. This is the last part that we're going to check today, number 3. In the book, the kingdom of Tartessos existed between 1500 before Christ in the low Guadalquivir Valley. Its influence reached the Tajo Valley. Una cultura que se desarrolla, como podéis ver, en el valle bajo del Guadalquivir, más o menos desde lo que hoy en día es Carmona hasta Coto de Doñana. En aquel momento el Coto de Doñana no era una marisma, sino que era un lago, era como una gran ensenada. No era un pantano, vaya, se podía navegar por él, era mucho más profundo, y esto, bueno, pues facilitaba la navegación por toda esa zona. Y aquí es donde va a desarrollarse esa cultura, que va a llegar hasta incluso el Valle del Tajo, como veis aquí. Y también hay zonas, la zona que veis está marcada aquí por la estrella sería el núcleo de esa civilización, y luego otros puntos más alejados que veis aquí como Cancho Roano o la Líseda, que también muestran influencias culturales de Tartessos. Como podéis ver, también convivían con colonias griegas como Portus Menestei, Mainake, Acraleuque, Hemeroscopion, y por supuesto colonias fenicias o cartaginesas, como es el caso de Cartago Nova, Abdera, Sexi, Malacca, posiblemente Málaga, algo así parecido, Cartella y Gadir, que hoy en día es Cádiz. The richness of the kingdom, The richness of the kingdom. Its area was incredibly rich in raw minerals such as silver, gold, copper, iron, and tin. They melted the minerals in their workshops, and once they were ready, they were exported to the Eastern Mediterranean area, Greeks and Phoenicians, in exchange for luxury goods, not goods, okay? Perfumes, ambers, ceramics, and jewelry. They also created an alphabet that has not been yet decoded. Un reino muy rico, sobre todo en minerales y en materias primas, sobre todo metales preciosos, que los griegos y los fenicios ambicionaban, como por ejemplo plata, oro, hierro, cobre y estaño. Los tartesios lo fundían todo en sus talleres, y una vez que estaba listo lo podían vender en lingotes a los colonos griegos y fenicios, a cambio, por supuesto, de bienes de lujo como perfumes, ámbar, con el que ellos elaboraban joyas, cerámica griega, muy importante y muy apreciada, y también piezas de joyería. También crearon un tipo de alfabeto que no ha sido descodificado. Estos son los famosos, pues aquí parecen candelabros, pero no son candelabros, curiosamente. Se llaman candelabros de Carmona porque nadie sabe cuál es la función que pudieron tener. Desde luego no se usaron para sostener velas. Están hechos en oro y demuestra pues un poco el dominio de la orfebrería de estos pueblos. Veis aquí, este es el tesoro del Carambolo. Es un conjunto de placas de oro muy, muy elaboradas, procedentes de uno de estos yacimientos tartésicos. Originalmente se pensó que podía estar relacionado con algún tipo de tumba real, pero en cambio hoy se cree
que podían ser usadas para algún tipo de culto al toro, ¿vale? Dice aquí la decoración que se podía poner con un tipo de máscara justo encima de la cabeza del toro, o los brazaletes que lleva el señor, posiblemente un sacerdote que arrastra a los bóvidos. No sabemos muy bien qué tipo de religión seguían. Os recuerdo que en la isla de Creta también existía un culto muy parecido, ¿vale? An aristocratic kingdom. The aristocracy controlled Tartessos. We only know the name of one king, Argantonius. We don't know a lot about the pantheon, but probably they worshipped local and Phoenician deities such as Astarte, Baal, or Melkart. And this is something very curious about this culture, okay? No sabemos mucho de cómo era la estructura política o religiosa de este reino. Sabemos que probablemente hubo reyes, conocemos el nombre de uno, Argantonio, y que había una aristocracia. Eso es evidente porque no todo el mundo tenía acceso a los mismos bienes, como se ha podido ver en la arqueología. También el hecho de que no se pueda ver, no se puedan leer sus textos complica bastante la comprensión de este periodo. Tenemos que recurrir única y exclusivamente a la arqueología. ¿A quienes adoraban? Pues probablemente a dioses locales, pero también habían asimilado a dioses fenicios, como Astarte, Baal o Melkart. Esta es una reconstrucción de Cancho Roano, que es un santuario tartésico en la provincia de Badajoz. Podéis visitar sus ruinas. La reconstrucción es una estructura que estaba protegida por un foso, bien defendida, probablemente porque albergaba ofrendas y objetos de gran valor que podían ser codiciados por los ladrones. ¿Qué tipo de deidades se alojaban aquí? Nadie sabe, simplemente sabemos que había grandes cantidades de placas de plomo, probablemente a lo mejor con los votos, con las peticiones a los dioses que hacía la gente, que en un momento dado, cuando este lugar fue destruido, ardieron y se fundieron, dejando una gran mancha de plomo fundido en el suelo.